Muy buenas y bienvenidos al archivo de Azeroth. Yo soy Glimar y hoy nos encontramos en Daroth. Voy a iniciar estos vídeos ya que hay cosas interesantes que llevo rumiando durante toda la expansión y necesitaba contarlas de alguna manera. Eh, Esto va a ser, no va a ser, hay un guión, pero no va a ser un guión en el que yo lo siga a rajatabla, ya que no soy capaz, no soy capaz de leer un guión y, y no equivocarme o no irme por las ramas porque hay mucha información, aparte de la que tengo en el guión, que quiero expresar. He estado investigando Dar Oztan, que es donde nos encontramos hoy. Esta montaña, que la conoceréis todos, es la montaña azul que se encuentra en la isla de Dor, en Cazalgar. Es una montaña muy curiosa, ya que cuando la encontré la primera vez, eh, creí que sabía por qué era así, pero no sabía dónde lo había leído. En los últimos vídeos que he estado viendo de creadores de contenido como Sextico eh, y sus directos, está hablando mucho de cómo Metzen, ya que dijo en las entrevistas que todo el lore que había plantado en Legión quería continuarlo en esta saga del Alma Mundo, porque es donde lo dejó él. Entonces, por eso en la primera cinemática que tenemos vemos que que empezamos en la espada. La espada que todavía no ha tenido ningún efecto sobre la expansión, ¿no? Veremos a ver cómo acaba eso. Volviendo a la montaña, he estado investigando bastante con escritos de todo tipo. He buscado en crónicas, he buscado en la sede de clase de los chamanes, ya que yo sabía por qué esta montaña era así. Sin embargo, incluso los terráneos no tenían una explicación cuando haces la campaña. Así que os lo voy a explicar porque me parece súper interesante y habla de una cosa que no hemos notado en el lore de The World Within y en el lore de la saga del Alma Mundo, y es la influencia de la propia Alma Mundo en los seres del orden, ¿no? Vale, vamos a empezar, ¿vale? Lo primero, la base de la teoría. Empecemos con Crónicas 1, en el cual nos cuentan que Helia y Raden, por todo sabido, Raden era el primer designado de los guardianes titánicos y Helia una de la primera Valkyrie, ¿no? Ellos idearon una manera de lidiar con los señores elementales y sus esbirros en la guerra contra el Imperio Negro, encerrándolos en planos elementales. Estos planos se crearían gracias al resguardo del Alto Centinela, que es el escudo que lleva el arma artefacto de los chamanes elementales, el puño de Raden. Este objeto es capaz de conectar con los planos elementales directamente, y se usó para dar caza a los elementales y desterrarlos a cada plano. No obstante, no solo los desterraba al plano, sino que el propio Raden con Helia crearon los planos elementales para poder encerrar a cada tipo de elemental, ya que crear un plano elemental en el que todos los elementos estuvieran juntos era totalmente inviable, ya que los propios elementos se peleaban entre sí y se formaría un caos. Entonces optaron por eh, hacer los 4 planos para aislar cada tipo de elemental, ¿vale? Las tierras de fuego, el fauce abisal, la cumbre del vórtice y el núcleo pétreo, respectivamente, para fuego, agua, aire y tierra. Estos planos, por lo que sabemos, solo se han creado en Azeroth, ya que, por ejemplo, vamos a Draenor y vemos que los espíritus elementales están totalmente ligados a la tierra y no hay un plano elemental al que vayan al morir.
sino que regresan a la Tierra y ese espíritu se vuelve a absorber por el mundo. Dicho esto, como contexto a lo que vamos a abordar, volvamos a la isla de Dorn. ¿Por qué se llama así? Porque se llama la isla de Dorn. ¿Quién es Dorn, no? Su nombre es dado por Dornick, el cual fue designado por el Guardián. El Guardián es el forjado por los titanes que se encontraba en estas tierras. ¿Quién es? Eso es lo que vamos a intentar averiguar. El Guardián no sabemos quién es. Lo que sí sabemos, por las actuaciones de teatro de los terráneos, en el evento que tenemos cada hora en punto en la isla de Dorn, es que este guardián les asignó a Dornick antes de irse. No sabemos dónde, pero al parecer fue por un tiempo bastante prolongado. Dornick resultó ser un tirano. Aumentó la producción de los terráneos para que acabasen los proyectos que tenían en Khazad-dûr, maltratando a los terráneos e imponiéndole unos edictos, los cuales restringían las acciones y las vidas de los terráneos. Bien, investigando los audios en el archivo que fuimos completando esta primera temporada de World Within, combinado con lo que nos cuentan en la obra de teatro de la isla de Dorn, nos damos cuenta de varias cosas. Y aquí agarraos, porque viene mucha información de golpe. Lo primero que tenemos claro es que Arcaedas es el guardián titánico que estaba al cargo en Khazad-dûr. Eso es muy importante, ya que Arcaedas, al final, se fue de aquí y se fue a Ulduar para, eso ya es otra historia, ayudar a Tyr en su cruzada contra Loki. A partir de ahí, vamos con las dos versiones que tenemos de esta misma historia, ya que es muy interesante. La primera es la que vemos en la obra de teatro, que Arcaedas, al ver que Dornick maltrataba a los terráneos y estos estaban alzándose contra los edictos que Dornick les había impuesto, les da permiso para que se rebelen contra él. Y aparte, que se lo lleven de allí. ¿Dónde está? No sabemos dónde está Dornick. Pero hay indicios de que hay algo en la montaña tras Dornogal. Así no les causaría más males. Y aquí acaba la obra. Básicamente, Arcaedas viene, está con los terráneos, empieza los proyectos aquí. Después se tiene que ir, pone a Dornick al cargo de todo esto y al volver ve que es un tirano y les ayuda a rebelarse contra él. ¿Por qué se rebelaría un guardián titánico contra los propios edictos de otro forjado por los titanes? En principio, todos están en la misma sintonía y llevan una programación que les hace seguir los proyectos que los titanes les han encomendado. Muy bien. Ahora vamos al archivo. El archivo de Azeroth es esta misión semanal que hemos ido completando en el primer acto de The World Within, en el que nos revelaban, aparte de todo el tema de los cristales de Beledar y todo eso, en la última parte, Arcaedas nos da una información muy, muy potente sobre los guardianes titánicos. Y creo que no la hemos valorado hasta ahora. Bien. Arcaedas en el archivo nos cuenta que tras volver a Khazad-dûr y ver el estado de los Freygar, los cuales eran unos terráneos que al estar en contacto con las energías del alma mundo en las profundidades del planeta, se contagiaron y se volvieron libres de estos edictos, ¿no? Y empezaron esa revolución de la que se hablaba en la obra de teatro. Amanzul le ordena
Arcaedas acabar con ellos. Y en el propio archivo, Arcaedas sale golpeando a algunos, pero luego nos cuenta cómo al sofocar la rebelión idea el método del archivo, en el que periódicamente los terráneos entregarían sus núcleos de recuerdos para evitar que se tornasen en Treygar. Una vez hecho esto, es muy importante esta última parte, y estad muy atentos a la manera en que lo cuenta en el archivo, ya que dice que idearon el sistema, pero después no dice que él volviera a programar los edictos, sino que los titanes volvieron a programar los edictos en los terráneos y pusieron las medidas de seguridad que ya vimos en la campaña si se rompían los muros. Seguidamente, sus últimas palabras son: no sé por qué he decidido guardar esta información en el archivo, ni por qué me arriesgo a que sea. Tal vez la influencia del alma del mundo no se limite a encerrar. Algunos de los terráneos se liberaban de esta programación inicial de los titanes y se rebelaban contra, o sea, cogían un libre albedrío, ¿vale? Por así decirlo. Juntando las dos versiones, podemos discernir lo que pasó. Arcaedas vio cómo los terráneos se volvían Treygar. Les ayudó, pero luego a Manzul le ordenó que eliminara aquel problema. Arcaedas ideó la descarga de recuerdos en los núcleos para preservar esta información, la información que tenían los propios Treygar, y que los terráneos algún día pudieran saber la verdad, sabiendo que los titanes los volverían a programar para que no se salieran de sus edictos. Pero, como bien observa el guardián titánico, la influencia del alma mundo acaba por afectarlo todo. Él mismo se estaba afectando de este libre albedrío y se estaba no rebelando contra los titanes, sino viendo que aquello no estaba bien. Y eligió defender a los terráneos para que en algún momento ellos pudieran ser libres. Develado este primer misterio, volvamos a la montaña azul de Dar Osta. Sé que esa información es muy potente, pero hoy hemos venido a hablar de otra cosa. Aún así, creo que la información más gorda que tenemos hasta ahora es esa, que los propios guardianes titánicos están siendo influenciados por estas influencias del alma mundo que los hacen rebelarse contra sus propias programaciones, por así decirlo, porque no dejan de ser robots. De todas maneras, creo que veremos mucho de esto en The Last Titan. Bien, volviendo a Daraftan, en la cual nos encontramos un pergamino dentro de la montaña, en una cueva. Informe de archivista perdido, caída de la tormenta. No os lo voy a leer entero, podéis venir, podéis leerlo, podéis buscarlo en Google, podéis hacer mil cosas para leerlo entero. Está muy interesante, ya que cuenta bastantes cosas aparte de las que voy a contar yo, ¿vale? Nos narran cómo se esclavizaron los tormengrajos y cómo se crearon los primeros jinetes de la tormenta. Y esto no fue otro que Raden. En este pergamino nos narran las dificultades que tuvieron los forjados por los titanes para lidiar con los distintos elementos y criaturas que se formaron en la isla, ya que, como bien sabemos, muchas de las bestias que hay en Azeroth se formaron gracias a los elementales que quedaron fuera de los planos al acabar la guerra contra el Imperio Negro y los señores elementales, tema que ya vimos en Dragonflight. Uno de los eventos que nos cuenta es que en esta montaña no dejaban de aparecer criaturas elementales que formaban brutales tormentas y atacaban a todo el que se acercaba.
sabiendo ahora que Arcaedas era el guardián titánico que estaba en Cazalgar, nos dicen que éste pidió ayuda a un guardián titánico que vino del oeste. Estos hechos sabemos que se producen antes del cataclismo, ya que Arcaedas, como bien nos dice Brinth, no volvió tras el cataclismo. Por lo tanto, en el oeste solo había un guardián. Además, era el primer designado, el más poderoso de todos. Raden, ya que al oeste de Cazalgar solo estaba uno, que era Raden, y estaba en Uldum, en Ankiraj, en Silithur, Kratos Rugoro, Tanari, todo eso era competencia de Raden, ¿vale? Nos dicen, os voy a poner la página, la solicitud de socorro de nuestro guardián ha sido respondida desde el oeste por otro guardián que parecía calmar la tormenta con solo su presencia. A su llegada se oscurecieron los cielos, amainaron los vientos y cesó la lluvia. Incluso las criaturas aladas de la tormenta se acobardaron. Tras analizar el daño causado por los elementales, la figura, cubierta de truenos, ascendió por las montañas hasta la tormenta, junto a nuestro guardián. Los cielos se han despejado, y nuestro guardián ha regresado. No sabemos qué sucedió en la cima de la montaña, pero el guardián del oeste nos habló de una batalla librada antaño, cuya cicatriz fue la tormenta. Sostenía a una de las criaturas aladas, que ahora estaba atada y bajo control, y la bautizó como Tormengrajo. Estos elementales fueron los primeros en desatar su caos absoluto en este sector. Ahora serán sus guardianes y las armas que blandiréis para proteger este lugar. En este momento fueron elegidos los primeros jinetes de la tormenta. Bien, ¿qué batalla se libró aquí? ¿De qué batalla nos está hablando? Para ello tenemos que ir al libro de palabras de viento y tierra, en la sede de clase de los chamanes. Y si vamos al apartado del puño de Raden nos dice: el maestro Ra y sus hermanos persiguieron al señor del viento, Alakir, a una montaña tan alta que raspaba el vientre de los cielos. Alakir alardeaba sin cesar de su inminente victoria, pero sus palabras eran tan huecas como el aire. Sí, era grande y poderoso, y dominaba las tormentas, pero no respiraba truenos y hablaba con relámpagos como el maestro Ra. No blandía el puño que rompe el cielo. El maestro Ra y los suyos volvieron las propias tempestades de Alakir en su contra hasta que el señor del viento flaqueó. Entonces, para sellar la caída de Alakir, el maestro Ra golpeó la cumbre con el puño. Los cielos se abrieron y toda la furia y el fuego que contenían se abalanzaron sobre la cabeza del señor del viento. Creo que no hace falta más para saber por qué los tormengrajos y los nubegrajos, como bien podemos ver en las misiones de la isla de Dor, vienen del plano del aire. Bien, después de esta información, bien, con esto terminamos por hoy con lo que hemos podido encontrar. Sin embargo, hay más escondidos detrás de distintos escritos y tablillas repartidos por la isla. Si queréis más vídeos como estos, dejadme un comentario, por favor. Con esto acabamos el relato de hoy. Quería hacer una cronología de los hechos acontecidos en la isla de Dor, ya que la información que está repartida por muchos sitios, pero parece que la vuelta de Chris Metzen nos ha traído la continuación del lore de Legión, que como dijo él mismo en una entrevista, quería seguir donde lo dejó. Últimamente pienso mucho que vivimos en el PTR, que siempre estamos jugando, esperando lo que vendrá, y olvidamos muchas veces cuando sale algo en los servidores en vivo. Parece que solo nos quedan ver las 2 o 3 cinemáticas que no estaban determinadas, pero hay mucho lore oculto que espera ser desvelado. Y eso nos dijeron cuando se lanzó la expansión, que todo aquel amante de la historia tendría que encontrarla en el mundo. Creo que la información más relevante de lo que os he contado hoy es lo de la influencia del alma mundo. Creo que vamos a tener mucho lore sobre los titanes que no estábamos viendo, y sobre todo ese engaño que hemos visto de que los titanes no eran buenos y que intentaban esclavizarlo todo, pero lo que no habíamos visto es que la influencia del alma mundo está haciendo que ciertos guardianes titánicos estén intentando quedar bien con los titanes
pero protegiendo a ciertas criaturas de Azeroth. Porque los guardianes titánicos, al fin y al cabo, llevan mucho tiempo en Azeroth. Y Azeroth está cobrando una personalidad en el lore que no habíamos visto hasta ahora. Tiene sus propios planes y está intentando ser liberada. Gracias a todos por escuchar. No sé si el vídeo se habrá hecho largo, pero quería que el primer vídeo que trajera de la saga del Almamundo tuviera temas que de verdad me importase contar. Para el siguiente vídeo estoy detrás de los indicios que parecen apuntar a que la guardiana Freya estuvo en Khazalgar y al parecer como Arcaedas estará también influenciada por el Almamundo. Un saludo y nos vemos en el archivo.